Hola de nuevo a todas y todos, bienvenidos a un vídeo más de Introducción a los computadores. En este caso vamos a ver la estructura y los modos de direccionamiento de la máquina 8086 que nos van a servir para empezar a codificar nuestros primeros programas. En este primer vídeo de la serie lo que nos vamos a fijar es en la instrucción MOV, que es la instrucción más importante que existe en ensamblador, es la que más se repite en los programas. Y veremos también la estructura básica de un programa, con lo cual podemos empezar ya a codificar nuestros propios programas con las instrucciones que iremos viendo en sucesivos vídeos. Bueno, básicamente la instrucción MOV es una instrucción de transferencia de contenido. Lo que hacemos es como una especie de asignación en C. Si nosotros en C ponemos A igual a B, si B es una variable y contiene el número 80, pues A pasará a tener el valor 80. B seguirá manteniendo su valor. Bueno, pues esto en ensamblador, si lo hacemos con variables, tendría el mismo efecto, ¿vale? Luego veremos una restricción que tienen las variables, pero bueno, si lo hiciésemos con registros, que también lo podríamos hacer, por ejemplo, mov ax, bx, si bx contiene el valor 8, después de hacer mov ax, bx, ax también tomará el valor 8. Es importante entender que es una instrucción de transferencia que funciona como la asignación porque pese a que le llamamos mov o move, el problema que tenemos muchas veces es que hay gente que piensa que al ser move se mueve el contenido de un lugar a otro. Es decir, si bx tiene 80, se hace move a x bx, el 80 pasaría a x y bx pierde ese valor. No, funciona más bien como una copia, no como un mover. Bueno, tiene una serie de restricciones a la hora de especificar los operandos. La sintaxis que sigue es mov, espacio, destino, coma, origen, de manera que los dos operandos se separan con una coma, y el primero de ellos es destino y el segundo es origen de la instrucción. Es decir, cogeremos lo que hay en origen y lo almacenaremos en destino. Los indicadores, como vemos, ninguno de los flags se modifica, por tanto no hay ningún problema en ese sentido. Y como restricciones, bueno, pues los dos operandos, tanto origen como destino, tienen que ser del mismo tamaño. Por ejemplo, no podemos hacer mov bx, tl, porque uno es de 16 bits y el otro es de 8. Ni al revés, o sea, ni uno de 16 podríamos moverlo a uno de 8, ni un contenido de 8 a uno de 16. Cualquiera de los dos daría error de compilación, no funcionaría la compilación y no podríamos ejecutar lógicamente el programa, no haber obtenido un ejecutable. Por otro lado, otra de las restricciones sería que no podemos meter un valor constante en un registro de segmento. De hecho, ni siquiera podemos meter valores de variables directamente en registros de segmento. Por ejemplo, por registros de segmento hemos visto CS, DS. En este caso, en el vídeo, pues pone mov es, 16. Esto no se podría realizar porque estamos intentando mover a un registro de segmento un valor inmediato. Otra restricción sería que como destino se tiene que permitir el destino debe permitir el almacenamiento. Por ejemplo, mover a un valor inmediato, 23, el valor que hay en la variable j no tendría sentido porque imaginemos que j vale 35. Si yo intento mover al valor 23 el valor 35 no tiene ningún sentido, ¿vale? Y el último ejemplo que tenemos de restricción sería que origen y destino no pueden ser simultáneamente posiciones de memoria. Esto ocurre en todas las instrucciones de ensamblador. No se pueden especificar dos direcciones de memoria simultáneamente en una sola instrucción. ¿Por qué? Bueno, es una restricción de la propia arquitectura tal y como están construidos los buses de conectividad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues si queremos mover, como en ese ejemplo, lo que hay en la posición de memoria 4, el contenido de la posición de memoria 4 a la posición de memoria 13, lo que haríamos es, en vez de hacerlo en una sola instrucción, hacerlo utilizando dos movs. Moveríamos, por ejemplo, lo que hay en la posición de memoria 4 a x, o a bx, o a cx, y de ahí, después ya lo podríamos mover a la posición de memoria 13, por ejemplo. Eso se resolvería con dos, que serían mov px, corchetes 4, y en otra línea mov corchetes 13, px. En la parte inferior tenemos algunos ejemplos válidos.
mob AX, BX, mob BL, 23, mob DS, que es un segmento, un registro de segmento, BX. Vemos que sí que podemos mover registros a registros de segmento. ¿Cómo va la estructura general de un programa en ensamblador? Bueno, pues depende del compilador totalmente. No es una estructura fija, sino que dependiendo del compilador que utilicemos, esa estructura va a ser de una forma o de otra. De hecho, dependiendo del tipo de ejecutable que queramos generar, si va a ser un servicio que va a correr en background, si va a ser un programa, un .exe, ¿vale? Habitual, de lo que solemos construir, un ejecutable, habéis hecho C, por ejemplo, pues simplemente pues, bueno, una estructura como la que tenemos aquí a la izquierda podría valer si utilizamos un compilador como el FASM. Otros compiladores como NASM o NASM utilizan una estructura ligeramente diferente. Al final también va a haber una serie de segmentos, como vamos a ver ahora, y también las instrucciones van a ser las mismas, pero la forma en la que se van a especificar ciertas cosas, dónde comienzan los segmentos, en qué posición de memoria están, va a ser un poquito diferente. ¿Vale? Bueno, pues nosotros vamos a seguir esta porque didácticamente está muy bien y además nos permite utilizar el EMU 8086, que es lo que vamos a utilizar en las prácticas. Entonces, bueno, vemos que hay inicialmente un segmento de datos, el orden no tiene por qué ser ese, ¿vale? Después hay un segmento de pila, podría haber un segmento extra, que no utilizamos y que de hecho no se suele utilizar, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de él, y luego hay un segmento de código. Bueno, pues el segmento de datos es donde definiremos todas nuestras variables, el segmento de pila es donde definiremos el espacio o reservaremos el espacio que nos sirva para poder gestionar la pila o le pueda servir al computador para gestionar la pila, hagamos llamadas a procedimientos y demás. Y por último tenemos el code segment, que sería el segmento de código donde nosotros teclearemos las instrucciones que queramos que nuestro programa ejecute. Bueno, como vemos, está como dividido en dos trocitos, ¿vale? Inicialmente, debajo de donde pone code segment, habitualmente en esa zona, no es obligatorio que sea en esa zona, pero habitualmente en esa zona es donde solemos definir los procedimientos y macros que voy a utilizar nuestro programa. En ensamblador no existe el concepto de función tal y como lo conocemos, con parámetros que van en la misma llamada a la función y demás. Aquí lo que tenemos son procedimientos, pero es muy parecido a una función. Nosotros podemos invocar a ese procedimiento y una vez que termine, pues seguirá por la siguiente instrucción que se estaba ejecutando en nuestro programa. Bueno, pues la forma de definir un procedimiento es con una cabecera y un final de procedimiento, que simplemente es el nombre del procedimiento que le queramos dar. Por ejemplo, pone process, sería el nombre del procedimiento sería process. Si quisiésemos que se llamase factorial, pues pondríamos factorial en vez de process. Y detrás tiene que llevar la palabra reservada proc, que indica que es una cabecera de un procedimiento. En este caso, pues por ejemplo, factorial, espacio, proc. Debajo implementaríamos el factorial y al final de nuestro procedimiento deberíamos obligatoriamente terminar con la instrucción ret, que va a indicar el punto de retorno para que se cargue de la pila, ¿vale? Con lo cual vamos a saber cuál es la siguiente instrucción que se tenía que ejecutar. Y terminaremos el procedimiento con la palabra reservada, el nombre que le hayamos dado al procedimiento y la palabra reservada en C. Por ejemplo, factorial en P. Tiene que tener el nombre que veis ahí, por ejemplo, en el vídeo que pone process, tiene que ser process arriba y process abajo. Si fuese factorial, pues factorial, factorial. Y luego, desde nuestro código, desde nuestras instrucciones, podemos llamar, invocar a ese procedimiento. Que lo podríamos invocar tantas veces como queramos y dentro de un procedimiento se podría invocar a otro, igual que habéis visto con las funciones en C. La forma de llamar a un procedimiento es con la palabra reservada call. Call seguida del nombre del procedimiento. Por ejemplo, call espacio factorial. ¿Cómo funcionaría este código? Bueno, pues para terminar de ver cómo funcionaría tenemos que ver la última instrucción, que sería end, que es para indicar que finaliza el programa, y el nombre de la etiqueta que indica la primera instrucción que se va a ejecutar. Como vimos, al ver las instrucciones, vimos que las instrucciones van precedidas, si queremos, de un nombre de etiqueta que indica
una dirección de memoria para esa instrucción. En concreto, pues start, que es la que vemos declarada a esta altura en el código, pues vemos que pone start 2 puntos y la instrucción que corresponde ahí podría ir en la misma línea, podría ir en otra, pero al final es la misma dirección de memoria porque los espacios no los cuenta a la hora de compilar, no ocupan espacio de código. Pues bueno, sería mob ax, data, es decir, podrían ir en la misma línea perfectamente. De hecho, realmente, internamente es como si estuviesen en la misma línea. Start 2 puntos, espacio, mob ax, data. Eso significa que al poner al final de nuestro código en start, lo que le estamos diciendo es que comience por esa instrucción, por mob ax, data. Si el start lo moviésemos a otro lugar, pues delante de la instrucción que lo movamos será donde comenzará nuestra primera instrucción que se ejecutará cuando ejecutemos el código. Ese start no es una palabra reservada y podríamos cambiarlo por cualquier palabra que nosotros queramos. Por ejemplo, comienzo o begin. Vale, pues simplemente cambiando en la etiqueta y poniendo comienzo 2 puntos y en la parte de abajo end comienzo, funcionaría. Vamos a fijarnos ahora un poco más en la parte del start. El start tiene una serie de elementos, de instrucciones que están al comienzo y que básicamente son lo que llamamos las inicializaciones para que, en concreto, en este caso, el registro de datos esté inicializado. El registro de datos es DS y queremos que cuando nuestro programa comience, si tiene que utilizar variables, sepa a qué zona de memoria tiene que ir a buscarlas. ¿A qué zona de memoria tiene que ir a buscarlas? Bueno, pues si recordáis, cuando hemos creado el código, cuando hemos visto la estructura del programa, hemos visto que poníamos data segment. Bueno, pues data, ese mismo nombre que nos aparece ahora aquí en mob ax, data, ese data es lo que queremos que se mueva a ds. Pero ya hemos dicho cuando hemos hablado del mob que no podíamos mover valores de variables o inmediatos directamente a un registro de segmento. Entonces lo tenemos que hacer a través de un registro de uso general, por ejemplo. Bueno, pues lo que hacemos es movemos a x, data, con lo cual data, el valor que hay ahí, la posición de memoria 580, pasaría a x y en la siguiente línea ese 580 pasaría a ds. Y a partir de ese momento nuestro programa, cuando vaya a buscar una variable, que luego veremos cómo se definen en el siguiente vídeo, lo tendría muy fácil porque ya sabe dónde comienza el segmento de datos. Si no, estaría perdido y no podríamos utilizar variables en nuestro programa. Si fuese necesario, también aquí veríamos que puede haber una tercera línea que sea mob es, data. Si, por ejemplo, vamos a utilizar un segmento el segmento de datos extra o lo vamos a requerir para alguna operación. Adicionalmente, todos los programas llevarán en la zona intermedia, donde pone código principal, bueno, vemos que empieza con un punto y coma, significa que es un comentario, no es una instrucción, actúa como comentario. Entonces, ahí meteríamos todas las instrucciones que nosotros queramos. En el ejemplo anterior veíamos un call, por ejemplo, a un procedimiento. Podrían ser directamente instrucciones también, de cualquier tipo. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es, al final, cuando terminemos ya todo nuestro programa, toda nuestra implementación, todos los programas van a tener que terminar de la misma manera, que es con mob ax, 4c00h o mob ah, 4ch, cualquiera de las dos serían equivalentes, y eso nos va a permitir fijar una función que vamos a invocar al poner int21h. Int21h es una llamada al sistema operativo, a la interrupción del sistema operativo, la interrupción 21h. En concreto con la función 4c, que lo que hace es devolver al sistema operativo el control de esa zona de memoria. ¿Cómo funciona en general un programa que corre sobre un sistema operativo? Bueno, pues cuando nosotros ejecutamos ese programa o bien mediante la línea de comandos o bien con doble clic, se reserva una cantidad de memoria que el programa gestiona a su merced, ¿vale? La utiliza pues para código, para datos, y cuando termina de ejecutarse ese programa, esa zona de memoria debería quedar libre para que si otro programa quiere ejecutarse, tenga hueco de memoria. Si no, llegaría un momento que nuestra memoria estaría completa y tendríamos que reiniciar el equipo para que empezase vacía. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
lanzamos desde el escritorio la calculadora, la interfaz gráfica del sistema operativo, OpenOffice, una página web, pues todo eso va ocupando zonas de memoria y cuando cerramos la aplicación queremos que esas zonas se liberen. Pues la forma de liberarse es precisamente indicándole al sistema operativo que le devolvemos el control, es decir, que ya hemos terminado de manera correcta. De hecho, alguna vez habréis visto en el sistema operativo que os da un mensaje de, en plan, la aplicación ha terminado de manera inesperada o similar. Bueno, pues eso ocurre cuando en nuestro código principal ocurre algo inesperado que no controlamos, por lo cual nuestro programa ya no sigue ejecutándose. Por ejemplo, intentamos acceder a una zona de memoria bloqueada, que no se puede acceder por algún motivo, por seguridad, o intentamos dividir entre cero, hacemos algún tipo de operación que no esté permitida. Entonces, lo que va a ocurrir es que nuestro programa va a terminar en ese mismo punto, ¿vale? Por seguridad, el programa va a terminar en ese punto, con lo cual no llega a ejecutar el retorno al sistema operativo, con lo cual el sistema operativo sabe que el programa ha terminado de una manera inesperada. Entonces, siempre nuestros programas tienen que terminar con esas dos instrucciones. Bueno, muchas gracias por atender el vídeo y nos vemos en el siguiente.